A ver, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nélida y pues voy a empezar a hablar un poquito sobre cómo trabajar por proyectos en educación infantil. Bueno, trabajo en el CEI Tamarán, es un centro que está en vecindario y tiene 6 aulas de educación infantil y 12 de primaria y una aula en clave. Este es el equipo educativo de infantil, con la gente con la que trabajo. Y lo primero que nos planteamos es por qué trabajamos por proyectos, ¿no? Entonces, trabajamos por proyectos porque esta forma de trabajar coincide con nuestros principios educativos. Y segundo, porque después de haber hecho un análisis y una reflexión de lo que para nosotros era enseñar y qué era para nosotros aprender, pues nos dimos de cuenta, con la experiencia, de que aprender no solo es memorizar, sino que también esa información hay que interiorizarla y hay que relacionarla, de que el aprendizaje es experiencia y que todo lo que está alrededor de más información, de que no hay que tener miedo a equivocarse, eso no debe ser un motivo de tensión, sino todo lo contrario, debe ser el camino para llegar a la vía correcta, ¿sabes? De una forma sin tener esa tensión encima. Que el colegio tiene que propiciar esas situaciones de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de esto con los padres, de que dependiendo del nivel cultural que tengan los padres, hay niños que a lo mejor jamás pisarían un museo si no fuera porque el colegio los llevara, porque saben que si dependiendo del nivel cultural pues parece que se visitan unos sitios más que otros. Y por último, que esta forma de trabajar pues respeta muchísimo el ritmo de aprendizaje del alumno, tiene muchísimo en cuenta su ritmo, por lo tanto favorece lo que se llama la enseñanza individualizada. Antes de empezar a trabajar por proyectos, nosotros hacemos como una pequeña práctica, vamos primero calentando a la gente un poco, haciendo un calentamiento de lo que es trabajar por proyectos. Y esto lo hacemos tanto con la familia como con el alumnado. Lo primero que hacemos es trabajar en la asamblea. ¿Para qué trabajamos en la asamblea? Pues para que el alumnado primero se acostumbre a hablar delante de todos sus compañeros. Y también para que en su cabecita pues vaya ya cogiendo una estructura de lo que son las rutinas, ¿no? De lo que tengo que hacer primero, luego tengo que hacer esto, luego lo otro, ¿eh? Y luego también hacemos pequeñas búsquedas de información. Por ejemplo, tenemos el libro del primer día del cole, que es que cuando llegan al primer día del cole pues hacemos una foto. Y en esa foto luego hacemos un libro con ella y hacemos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿con quién viniste el primer día del cole? ¿Qué animal te gustó más? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu cuento favorito? Y entonces ellos tienen que, ese libro se va mandando todos los días a casa y todos los días ellos vienen contándonos pues lo que han puesto en eso. Son sus primeras exposiciones. Esos libros luego se convierten en los libros de clase. Ahora vamos a poner un ejemplo de lo que es un proyecto, ¿no? Este proyecto se realizó con alumnos de 3 años en el curso anterior y iba sobre las plantas, por eso se titula Pronto crecerá. Lo primero que se hace en el proyecto es elegir el tema. El tema, en 3 años, lo elegimos nosotros, porque todavía ellos no tienen experiencia para elegir el tema. Pero en 4 y 5 años, cuando ya con el bagaje que tienen, ellos son los que eligen el tema. Se hace una asamblea, se les pregunta qué quieren estudiar, qué es lo que quieren aprender, y se hace un listado de todo lo que dicen y luego se vota. Aunque hay formas más originales que en el cual nuestros lo están haciendo ahora de hacer una elección del tema. Pero eso se hace con el bagaje. Y luego, cuando hemos elegido el tema, la segunda fase es la fase de investigación y desarrollo. En esa parte, ya ellos sabían que lo que íbamos a trabajar eran las plantas. Y entonces lo llevamos al aula Medusa. Y como tenemos 20 alumnos, elegimos una imagen de una planta para cada uno de ellos. Y ese día lo llevamos, presentamos las plantas, le dijimos cómo se llamaban, etc. Y luego, cuando ya ellos ya conocían todas las plantas, el nombre, le dijimos que ellos tenían que elegir una, la que ellos querían trabajar. Cuando ellos ya saben lo que quieren trabajar y lo que quieren estudiar, lo que hacemos es un cuadro. Y en ese cuadro pues viene la planta que quieren trabajar, la foto del niño y la fecha que le toca su exposición. Este cuadro
se pone tanto fuera de la clase para que las familias conozcan cuando a su hijo le toca exponer, como dentro de la clase para que el alumnado sepa pues, quién está delante de mí, quién está después, etc. Y luego viene la siguiente fase que se llama el guión orientativo. Este guión, el objetivo es que nosotros lo que hacemos con este guión es que ahí se reúne lo que nosotros realmente queremos que aprendan con este proyecto. Lo mínimo. Siempre terminan aprendiendo, se lo aseguro, más de lo que aparece en ese guión. Pero eso es lo mínimo que se le va a pedir al alumnado. Este guión orientativo se da en una reunión previa que se hace con la familia para explicar el proyecto. Y entonces, ahora les voy a enseñar pues, el guión orientativo que pusimos en este proyecto que se llama Punto Crecerá. Ahí vemos cómo está el nombre del investigador, que es el nombre del niño, la fecha, ahí le tocó pues, estudiar esa planta y el nombre de la planta. Esto también sirve para trabajar la lectoescritura, porque a veces cuando hablamos del proyecto da la sensación que se olvida, como que hay gente que dice, no, ¿y cómo trabaja la lectoescritura? ¿Cómo trabaja? No, pues el guión orientativo es una forma de trabajar la lectoescritura. ¿Vale? Esto es para 3 años. Cada vez que el guión va pasando de edad, pues se va complicando un poco más, tienen que escribir cada día más. Todo esto que aparece aquí se ha trabajado con anterioridad en clase. Ahí, por ejemplo, vemos cómo tienes que decirnos dónde se encuentra, si en huerto, en jardines, si es silvestre, en el campo, si es silvestre, si está en maceta, las partes principales, si tiene tallo, si tiene tronco, si tiene flores, y van marcando sí o no. La forma de la hoja, si tiene espinas o púas, cómo se reproduce por semillas o por esquejes. Nosotros ya hemos explicado en clase que es la reproducción por esqueje, que si la semilla es grande, mediana o pequeña, los usos que tiene y los cuidados que necesita y los colores que aparecen en esa planta. Luego vienen las curiosidades. Ahí cada uno pone lo que quiere poner sobre una curiosidad sobre su planta. Es de lo que más suele llamar la atención, lo primero que se aprende. Y luego de dónde han sacado la documentación. La autoevaluación la hablaremos más tarde, porque eso se realiza en clase. Antes de comenzar a hablar, de empezar el proyecto en sí, pues como en todo trabajo, pues se hace una actividad de motivación. En este caso se realizó la actividad de motivación, que es una actividad que pertenece a la UNESCO y que se llama el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra. Los Niños Cuidadores del Planeta Tierra consiste en hablar sobre los animales, las plantas, el entorno, trata todo ese tema. Entonces nosotros elegimos eso porque el nuestro eran las plantas y le hicimos el carnet y el banderín del club. En la fase esta de desarrollo es donde hacemos las actividades tipo, las actividades de la grafía del uno, de las figuras geométricas, etc. Cuando nosotros realizamos este proyecto ya estábamos en mayo y ya nuestros alumnos copiaban. Entonces nosotros quisimos poner en el reto proyecto de esa ficha y ellos tenían que copiar las partes de la planta. Ellos plantaron en semillero y también plantaron en tierra. En el colegio tenemos un huerto escolar y en el huerto escolar pues le llevamos a plantar y vamos de vez en cuando a regar y por último pues recogimos lo que dio. Y ahora viene la exposición. En la reunión aquella que hablábamos antes de que presentábamos el guión orientativo a la familia, también le explicamos cómo se prepara una exposición. Lo primero para preparar una exposición es buscar la información. La información se puede buscar tanto en libros como en internet, como preguntándole a un adulto que esté relacionado con el tema, lo que quiera.
Luego hay que seleccionar la información. Para eso está el guión orientativo, porque a veces la información que se recoge es tanta que la familia se pierde un poco, y para eso se le da el guión orientativo, para que sepa lo que tiene que poner en la exposición. Y luego lo que tiene que hacer es adaptarlo, porque claro, nos encontramos con un vocabulario que a veces es muy complicado para un alumnado de infantil, entonces lo que tiene que hacer es adaptarlo al vocabulario del niño. Y luego, pues, preparamos una presentación, que de verdad que las familias son súper originales, más de lo que nosotros creemos, y pueden hacer, pero cosas que a veces ni a un maestro se le pasaría por la cabeza, de cómo presentarlo. Y tanto se puede presentar en un PowerPoint, como con una maqueta, como con un libro, como quiera, ¿no? Y por último, pues, algo que es súper importante y que hay que trabajar muchísimo en casa, es ensayar la exposición, porque el alumnado tiene que aprender a estar seguro, a sentirse seguro con lo que va a hablar ese día en la exposición.